Punto, el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública presentó este jueves un nuevo informe epidemiológico que analiza la situación del país hasta el 21 de marzo. En él se destaca que del total de casos detectados desde que el virus ingresó al país hasta la fecha, el 36% no tiene nexo epidemiológico o todavía está en investigación. Ese número, que viene aumentando de forma constante desde mediados de febrero, es aún mayor si se considera solo los 10 días que van entre el 11 y el 21 de marzo. Es decir, entre el último reporte que analizaba la situación del país hasta el 10 de marzo y el publicado este mismo jueves. En esos 10 días se sumaron poco más de 15.000 casos nuevos de coronavirus, 7.414 de los cuales no sabían cómo se había infectado, es decir, que casi el 50% de los casos detectados en esos días no tienen nexo epidemiológico. Además, el informe destaca que la vigilancia molecular demostró la presencia de la cepa P1 en el 80% de los casos de Rivera. Esta cepa es 2 veces y media más contagiosa y tienen alerta a las autoridades sanitarias. Además, el 19% de los casos de Rivera son de la cepa P2. Esta última es originaria del sur de Brasil y se cree que también es más contagiosa que la cepa que actualmente predomina en Uruguay. Doctor Osvaldo Bianchi, secretario de FEMI, Federación Médica del Interior, que siempre lo veíamos por Zoom. Hoy tenemos el placer, además porque es su cumpleaños. Mire dónde vino a festejarlo. Bienvenido. Bueno, con agua. Lamentamos que sea en este contexto, pero muchas gracias por estar aquí. Me parece que era muchas gracias, y era más importante venir acá porque uno tiene un deber, ¿no? Como ciudadano y como médico de estar acá, ¿no? Bueno, ayer una reunión muy importante. Sí. Nos arrolla la realidad, ¿no? Realmente nos arrolla la realidad. Y yo creo que la solidaridad va en la actitud también, ¿no? Pequeñas actitudes que pueden que nosotros como sociedad salgamos adelante. Y les quiero expresar el pésame antes que nada por la pérdida de un compañero, un comunicador, un trabajador de los medios como personal y del personal de la salud. Créame que lo sentimos porque nosotros también tenemos bastante perdidos en esta batalla. Sí. Pero nos empujan a seguir adelante. Indudablemente que nos empujan a salir adelante. Bueno, estoy a las órdenes. Creo que más o menos ustedes saben lo que es FEMI en sí. FEMI es un gremio de segundo orden que nuclea 3.500 médicos en 22 gremiales. Están distribuidos a largo y ancho de los 18 departamentos, con muchísimo conocimiento de territorio. Nuestro órgano supremo deliberativo, además, es el plenario gremial, entonces en donde se juntan, por Zoom obviamente, los referentes gremiales de cada departamento y vemos las realidades que estamos viendo cada 48 horas de lo que está sucediendo. Arrolladora realidad, prácticamente. ¿Hubo coincidencia con el Ejecutivo que se reunieron ayer, FEMI, con el presidente sobre el diagnóstico de situación? Sí, es un diagnóstico que preocupa y mucho, pero es una preocupación activa, ¿no? Tan activa que después del plenario, ese gremial que expresamos la preocupación de que el tema de los anuncios del GACH no iban un poco en sintonía, porque esto fue antes del anuncio presidencial, enseguida el señor presidente de la República nos llamó telefónicamente para concretar una reunión en Torre Ejecutiva, que fue el día de ayer, en el cual nosotros lo que le llevamos son planteos de situaciones que están ocurriendo en el interior, de una manera de ayudar en la operativa, en esa idea que uno piensa que el interior es todo uno y en realidad el interior son varios interior, porque la realidad en cada departamento y en cada región es totalmente diferenciada. La regionalización. La regionalización es fundamental y ese trabajo... Es uno de los planteos concretos. Exactamente, que esas políticas de Estado se regionalicen en función de las realidades de cada departamento. Y después, ¿cómo lo distribuyó usted? A ver. Nosotros tenemos unos ejes que son prácticamente en espejo con ACE, que es regional norte, sur, oeste y este, o centro-sur si se quiere. Pero a su vez trabajamos, por ejemplo, hacemos plenarios gremiales o actividades con todos los departamentos, lo que es frontera seca con Brasil, por esa suerte de binacionalidad que se tiene y que hoy por hoy están viviendo una situación realmente acuciante en Rivera y en otros lugares porque aparte el índice de escala de Harvard es de los más altos y requieren, como decía un colega, ¿no?, a situaciones excepcionales, soluciones excepcionales.
Hubo varias líneas de trabajo. Una de ellas es un planteo específico de la SOMERUI, que es la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay. En el Uruguay, poblaciones entre 500 y 1.500 habitantes, nuclean aproximadamente 400.000 almas. Esos pobladores, muchas veces en esas pequeñas localidades, los asiste un solo médico y están lejanos de ciudades. Y ahí, por ejemplo, si hay que mandar un hisopado y esperar un resultado. Exactamente. Créanme que el médico rural hace todo, hasta de agendar los pacientes con su propio celular, porque hasta problemas de conectividad tiene, para que se vacunen. Qué bárbaro. Convencerlo de la vacunación y agendarlo. ¿A qué voy? Que tiene que ser una solución específica para las pequeñas comunidades, porque en general, a nivel del plan de vacunación, que está marchando muy bien, porque se están vacunando entre 30 y 40.000 personas por día, lo cual es una cifra que yo creo que históricamente nunca se había vacunado tanta gente, con una proyección a mayo de cerca de 1 millón de vacunados. A ver, este no es el escenario que teníamos el año pasado, que no había vacunas, ¿no? Ahora hay que vacunarse. La política de FEMI, hablando en el boca a boca, es la mejor vacuna, es la que está en el brazo, pero es lo que nos va a sacar de esta situación de vértigo y de incertidumbre. Pero voy a las pequeñas comunidades. No se puede cumplir la premisa de que el ciudadano va a la vacuna. En las pequeñas comunidades tiene que ir, claro, justamente al revés. Tiene que haber el vacunatorio móvil que vaya a esa localidad, que agende las personas y que vacune toda la población. Porque, por ejemplo, le pongo el caso del balneario San Luis, en la Costa de Oro de Canelones. Sí. Si un poblador de San Luis tiene que ir a vacunarse, tiene que ir al vacunatorio de la ciudad de la costa, que le queda 35 a 38 kilómetros con un peaje intermedio. Y eso que tiene buenas rutas. Hay lugares que hay caminos de terracería en el interior profundo. Ese fue un planteo específico de la Sociedad de Medicina Rural. Fue muy receptivo. Yo creo que va a haber anuncios al respecto. Va a haber una planificación ad hoc para llevar la vacuna a esas pequeñas comunidades. Son 400.000 personas que aparte, fíjese... Claro, porque uno ve las noticias que los helicópteros, y vayas, que lo hemos visto el otro día con el accidente inesperado, los helicópteros están llevando las vacunas a las pequeñas comunidades. Sí, pero claro. El tema es que son puestos de vacunación que se han inaugurado. Hay que amplificarlos. Hay que amplificarlos, exactamente, hay que amplificarlos. La propuesta concreta de la SOMERUI y de FEMI, que SOMERUI es parte de FEMI, era hablar con la RAP de ACE, que es la parte de asistencia primaria, y lograr que el vacunatorio móvil fuera hasta allá, claro, le diera la conectividad en red y pudiera vacunar a la localidad, para tampoco tener que desplazar el médico, porque muchas veces es uno solo. Y siempre pensando en el mejor escenario de que va al vacunatorio móvil, justo coincide que pueden vacunarse todos los que viven ahí. Exacto. Porque puede estar uno esperando un hisopado, o puede estar uno enfermo, ¿no? Eventualidades pueden haber montones, sí, claro, pero es una realidad diferente a la de lo que queríamos plantear, a la de Montevideo u otro lugar, en el cual nosotros podemos vacunar por rango etario, por rama de actividad. Ahí es imposible, porque nos retrasaría mucho. Y la idea de esto es es una carrera de largo aliento, y voy a enganchar el otro tema. Esta carrera de largo aliento, que no son 100 metros, yo ya le había referido, esto es una maratón. Nosotros hace más de un año que está el equipo sanitario sobrecargado, hace más de un año que la población está sobrecargada. ¿Y qué ha sucedido? Por un lado tenemos equipos de sanitarios que están saturados, sobrecargados de trabajo, con mucho estrés, se llama burnout, es por el estrés de estar en la misma situación con compañeros enfermos. La semana pasada falleció una compañera laboratorista de Gladys, de años, también por el COVID, peleando contra el COVID. Lo sentimos mucho. La misma noche, la semana pasada, tuvimos el testimonio desgarrador de una compañera de la salud de 33 contando la situación de la asistencia a esos pacientes COVID. Y por otro lado, el otro efecto es la disminución de la percepción de riesgo. Como el ser humano está acostumbrado a estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero no tanto tiempo, se pierde la percepción del riesgo real y tremendo que hay. Entonces habrá explicado el aumento imponente de casos, ¿no? Exactamente, exactamente. Se lo transmitimos en esa misma tono coloquial al señor Presidente de la República y está en acuerdo en la preocupación, y yo creo que en ese sentido no es solo a nivel de presidencia, ministerio, medios, que son fundamentales ustedes, sino a nivel de nosotros, del boca a boca, del hablar con cada uno. La anécdota cortita que tengo es, una vez me acuerdo, yo estaba en 33 y vino a traerme leña, vinieron. Y el muchacho me dice, no, yo no me quiero vacunar porque fíjese que vi en los medios y demás que la vacuna tal da efectos adversos, una persona se pone. Entonces agarré y digo, ¿sabe una cosa? Yo soy médico de 33.
pero me voy a tomar media hora, 40 minutos para explicarle por qué se tiene que vacunar. Hablé con él y no solo lo agendé a él para vacunarse, sino al padre y un amigo. Y eso es lo que hace cada uno de estos médicos de área, cada uno de nosotros. No solo la tarea grande, macro de informar, sino en el terreno. La marca al hombre que le decimos, ¿no? En ese sentido es fundamental. La razón para que los médicos que están agotados, que no me cabe la menor duda, que están dejando todo en la cancha y lo vamos a dejar, es ver del otro lado, como decía el testimonio de la enfermera, que la población hace caso, que esa conducta de disminución de percepción de riesgo la podemos subsanar, que nos tenemos que cuidar, que aún que nos vacunemos tenemos todo este año para usar tapaboca, alcohol gel, distancia social. Ese fue un planteo concreto también. El tercer planteo... Pero, espere. Sí. Y supongo que ese planteo lo que espera es, más allá de un sí estoy de acuerdo, es, bueno, una campaña concreta publicitaria, por ejemplo, de información. Indudablemente, indudablemente. Porque traducir eso en algo concreto. Tiene que ser una campaña concreta en la cual nosotros desde ya estamos haciendo, en la medida de lo que podemos, la propia federación, los gremios, exhortos, hablar y hablar, hablar. Los mensajeros somos los mismos desde que empezó todo. También generamos la misma resistencia. Exacto. ¿No? En la gente. Es como escuchar los mismos decir lo mismo de siempre, cuando no te tildan de suscribirte al relato oficial, bla, bla, bla. Claro. Entonces, ¿que cambien los mensajeros o no? Exactamente. Esa es una opción, que cambien los mensajeros. Pero insistir, esto es como la gota, ¿no? Sí, claro. Eso va a terminar dando. Y se viene Semana de Turismo, ya estamos a la vuelta de la esquina, Semana de Turismo. Sí. Una semana de turismo que implica la movilidad territorial de grupos, familias, de personas que van entre todos los departamentos, ¿no? Que teníamos, y lo expresamos, mucho riesgo de que se cerraron las termas, estamos de acuerdo. Hace poco había un planteo específico nuestro con las actividades de ocio. Nocturnas. Que hacemos propias las palabras del profesor Medina, que me parece que si las medidas tienen que ir en sintonía, tendrían que restringirse. ¿Qué sería, por ejemplo, en concreto? El tema de casinos, actividades de azar, el tema de la parte gastronómica también. Hubo anuncios hace poco. Casinos cerraron. Hubo anuncios ahora, hace horas. Ahora, ayer. Nosotros cuando lo planteamos todavía no. Hasta el 12 Ojalá, de abril. espero, el granito Pero de arena. también se refiere a restaurantes y bares usted. Exacto. ¿Y qué sería? ¿Cerrar a qué hora? Y poner una hora, por ejemplo, a las 0 horas, o limitar la hora de reunión. Bueno, eso ya está, pero acá. El tema es expandirlo. Hay que expandirlo. Después hubo ese margen de 2 horas, dependiendo de pero cada... ahora se volvió a las Con las últimas medidas volvió a las 0 horas. Y aparte el riesgo de que puedan, para completar la idea, de esos lugares que están en rojo se desplace gente a lugares que no están en rojo, como Colonia, Rocha y Maldonado. Claro. Y que ese turismo, esa semana de turismo... Termine de dejar en rojo. Como cerraron las termas, terminamos de colorear el país de rojo. Entonces ese tema... hay hashtags que son bastante violentos, pero estamos en una serranía arrollador que dice, bueno, no venga a hacer turismo acá. Nosotros en 33 no vamos a tener semana de Antía proponía, creo que tiró a proponer que igual cerraba los peajes. O sea, sí, ¿no? hay de todo. La parte turística, también en 33, la Quebrada de los Cuervos, el parque, demás, estaba viendo que la Intendencia también cerró todo. Digo, o sea, ¿se cerró, por ejemplo, la Quebrada de los Cuervos? Sí, a la parte turística sí. Qué loco, porque ahí eso sí que es bien aire... No hay nada, no hay un hotel. O sea, lo que pasa es que va mucha... Una de las deudas que tenemos, generar... El tema es mucha gente y el transporte turística alrededor, pero no hay nada, igual se cerró. Sí. Mirá. Toda la parte turística, hubo anuncio hace poco vía la Intendencia del Gobierno Departamental en 33 que se cerraba en ese sentido por el tema de la... en 33 el escenario es dramático como en todo el país, ¿no? El día de hoy tenemos 12 pacientes internados, de los cuales 6 están en sala, 6 en CTI, 1.600 cuarentenados, más de 300 positivos. Y ahora voy a la tercera propuesta. Nosotros vemos cuello de botellas a nivel de primer, segundo y tercer nivel de atención. Para ser muy gráfico y esquemático, el primer nivel es la atención en policlínicas, el segundo nivel es la parte de emergencia y traslados, tercer nivel es CTI. A nivel de primer nivel, yo nunca hablo de colapso porque no se ha colapsado, se está tensando muchísimo la cuerda. Bueno, la videollamada, la telemedicina. La telemedicina, la atención, y le hicimos le elaboramos un planteo de la actividad en telemedicina que hizo la doctora Domenech, que es integrante del Comité de Educación Médica Continua de FEMI, y el doctor Norberto Borba, allá de Melo, que han trabajado muchísimo en telemedicina hace tiempo. Y pensamos que es la solución para seguir esos pacientes
crónicos, esas patologías que también se enferman. Si nosotros no seguimos esos pacientes, porque por el COVID no podemos ir, es la manera de llegar. Y otra cosa importante es el seguimiento de los positivos, que podemos tener un cuello de botella porque a los pacientes positivos hay un seguimiento telefónico que se le hace, y en el caso de 33 empezamos con 40, subimos 80, 120, y el volumen de médicos, la dotación más o menos era la misma. ¿Qué se planteó a nivel de cada gremio? Hacer una bolsa de médicos voluntarios que estuvieran en telemedicina para apoyar a esos médicos que hacen el seguimiento telefónico. Eso primer nivel. Segundo nivel está enrabado con el tercer nivel. En el tercer nivel nosotros tenemos un diálogo permanente con la SUMI, ¿no? Que es la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Si ustedes sabrán, la SUMI proyectó para el 4 de abril en 2 semanas un escenario de colapso, saturación absoluta de CTI. Pero no es del todo real, porque ellos toman, y hablando por el propio Julio Pontet, que es el presidente de la SUMI, toman al Uruguay como si fuera todo un CTI. Pero Uruguay en realidad no se comporta como todo un CTI. Es bastante variopinto en la distribución de camas, hay CTI más pequeños, más grandes, recursos humanos y demás. Nosotros ya al día de hoy vemos diferentes saturaciones o colapsos del sistema que para entenderlo es que no va a haber cama en CTI y tener que trasladar pacientes. El sistema va a responder, está respondiendo, porque el Sistema Nacional Integrado de Salud responde como sistema en sí mismo. Lo que hace es trasladar pacientes a áreas, a otro CTI para reubicarlo. Pero eso lleva 3 riesgos. El primer riesgo es el riesgo para el paciente, trasladar un paciente crítico de un departamento al otro. Imagínense los riesgos que conlleva, vitales para el paciente. Segundo es quedarse en el departamento con un recurso humano exiguo para manejo de CTI, que lo llevamos a la ruta muchas veces 6, 12, 10 horas, ¿no? Y el tercer elemento que no hay que soslayar, que es importantísimo, es el desarraigo familiar. Nosotros cuando trasladamos pacientes críticos estamos llevando familias de un lugar a otro del país. Y eso hay que tratar de evitarlo. Sé que se ha planteado aumentar la capacidad de CTI. El propio presidente nos reveló toda la planificación estratégica, 130 camas distribuido en privado, público, no quiero extenderme en números, sanidad militar, va a haber 70, 71 camas. ¿No va a alcanzar es lo que usted está diciendo? El gran tema es acompasar toda esa infraestructura material con el recurso humano, que ya en el interior es muy escaso. Nosotros ya, en forma anticipatoria, FEMITRA ha trabajado mucho con la sociedad científica, con la SUMI, con el propio ministerio, otros sindicatos, con el tema preparatorio de esto. Primero el año pasado ya avisorando lo que podía venir para que aumentara la cantidad de camas. Se aumentaron. Y después se formó, que yo mismo, además de que soy recuperado de COVID, me inscribí en un curso como trabajo en la Médico de Puerta, para apoyo a los médicos de CTI, que son como 560, 580 médicos. Pero son de apoyo, digo, con un intensivista. Ahora, lo que le planteamos al presidente es que el recurso material se acompase con el humano, porque si no vamos a tener camas de CTI que no vamos a poder operar. Y sobre todo hay un cuello de botella en el no médico también, en la parte de enfermería. Hay preparación, pero es un escenario de guerra, entre comillas, con el COVID. Vemos también a nivel nacional, que nos han revelado en cada una de nuestras regionales, en demora en los hisopados. Empezamos, la estrategia fue buena al inicio, porque se procesaban los hisopados a nivel de cada departamento regionales. Pero ¿qué pasa? Al haber tanta cantidad de positivos, el sistema entró a saturarse y aumentó el intervalo de incertidumbre. O sea, hisopados que demoraban 48 horas, 24 horas, demoran 5 días o más. Fíjese que 5 días para tener un colega, un paciente que tiene que devolverlo a la comunidad, es demasiado el intervalo de incertidumbre y exposición, no solo para el colega, sino para la persona, sobre para el todo, paciente. sí, para la persona, obviamente. Indudablemente, también se le planteó eso, ¿no? Y un tema más, doctor, ya que lo tenemos aquí, es consecuencia de lo que vienen observando, no solo en nuestro país, sino sobre todo en la región, la presencia de la P1, esta cepa que contagia más a los niños
y entiendo que se está abriendo el debate sobre si habría que vacunar eventualmente, por lo menos es un debate que están teniendo las farmacéuticas, ¿no?, a los niños. ¿Usted qué piensa? ¿Qué información hay hasta el momento? Científicamente la P1 nos cambia la ecuación totalmente porque es una cepa más agresiva, es 2,5 veces más contagiosa que la cepa actual, va a ser la cepa predominante con toda seguridad y es cierto que afecta más a jóvenes y a niños. Por ahora es una discusión a nivel de los expertos científicos en el tema. La opinión personal del doctor Osvaldo Bianchi, yo creo que hay que vacunarlos a todos, porque acá lo que queremos adquirir es inmunidad de rebaño. Les cuento la historia cortita de lo que sucedió en Manaus. ¿Por qué apareció esta cepa? A ver. Manaus es una ciudad de cerca de 2 millones, un poquito más, poquito menos habitantes, medio de la selva amazónica. Sí, que tiene un teatro que es una joya. Hermoso, hermoso. Y no he ido, pero lo he visto por televisión. Pero sucede que se contagió con tal dimensión la población de Manaus, más del 80% de la población que se contagió de eso, del COVID, y los científicos esperaban que, como se había contagiado tanta población, hiciera la inmunidad de rebaño. Hiciera la inmunidad de rebaño, pero justamente pasó al revés, porque cuanto más pacientes contagiados hay, más posibilidades hay de que el virus mute a formas más agresivas. Muta la espiga del virus, que es lo que hace para infectar la célula. Entonces la idea de que nosotros tenemos que vacunarnos todos, somos un país chico, ¿no?, en el menor tiempo posible, es para no dejarle chance a que tengamos que tener un escenario peor. Ya nos cambió la ecuación la P1, porque todo va a ser más rápido. Ya lo vimos en 33, lo vimos en los pacientes. Esto no fue lo mismo que el brote de junio. En el brote de junio era todo más acompasado, no había tanta contagiosidad, no había pacientes tan jóvenes. Previo a que surgiera la viabilidad de la vacuna, corríjame, pero yo creo que lo que se discutía era justamente que, insisto, sin vacuna en el horizonte, la inmunidad de rebaño se iba a lograr cuando el 80% de la población estuviera infectada, solo que lograr hacerlo con una curva bien baja para evitar la saturación. Bueno, tampoco se iba a lograr si no era con la vacuna entonces, porque íbamos a lograr lo mismo que pasó en Manaus, que mutara la cepa. Hay 100 tipos, yo no soy experto en el tema, pero por lo menos 100 tipos de variantes, porque hay tanta cantidad de infectados y va en relación a la cantidad del virus que está con tanta gente contagiada, en algún momento varía, se perfecciona o no, se hace más hábil y más eficaz biológicamente para subsistir, y bueno, los científicos esperaban eso. Claro. Es como toda la población estaba casi contagiada, se hubiera adquirido inmunidad de rebaño. Al revés, la segunda ola de Manaus fue despiadada. Esperemos que no lo sea con nosotros. Insisto, independientemente de la cepa, hay que usar las medidas de protección, sea lo que sea, alcohol gel, mascarilla, distanciamiento social. Hay que vacunarse, la mejor vacuna es en el brazo. Nosotros, y yo se lo digo en los medios, allá en el 33, en el Olimar, en junio salimos de esto. Salimos como sociedad, ¿no? ¿Cuándo? En junio del año pasado salimos de esto. Se salió del COVID, de un brote de COVID que tuvimos feo en el 33. Sí. No era la misma cepa, era más apaisado, pero para lo que es el pueblo en sí nos preocupó muchísimo. Claro. Mucha gente, hasta yo mismo tuvimos que hacer cuarentena, pero se salió como comunidad, ¿no? Se salió todos alineados a las directivas que dio el gobierno, se salió hablando con los colegas, como ciudadanía, cumpliendo las normas, y en ese momento la batimos. Somos una pequeña ciudad, pero yo le hago término figurativo, que una pequeña ciudad que está al lado de un río de voz chiquita y de corazón sin medida, ¿no? Y en ese momento, en junio, nos agrandamos y la sacamos. Ahora estamos con un enemigo más refinado, más letal, más grave, pero yo creo que ahora como país me parece que la actitud tiene que ser solidaria, y no solo económicamente, tiene que ser solidaria desde la actitud responsable, desde la libertad responsable. Tenemos que tener un turismo diferente, un turismo para pensar y pensar en los demás. Doctor Bianchi, muchísimas gracias de verdad por su presencia hoy en el programa. Yo les agradezco muchísimo y estoy a las órdenes para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Disfrute el resto de su día, de su cumpleaños. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa. Les recuerdo que la mejor calidad de imagen y sonido y la más amplia línea